Granjero millonario busca empleada y encuentra una esposa que el dinero no puede comprar. Andrés, un granjero de un pequeño pueblo rodeado de vastos campos verdes, sonaba en el pueblo como el rey del maíz. Con su enfoque audaz en la agricultura sostenible, había acumulado una sorprendente fortuna. Su granja, una maravilla de innovación, brillaba bajo el sol, pero dentro de sus paredes el eco de la soledad resonaba con fuerza. Cada día enfrentaba la soledad de su éxito. Y las risas y los abrazos parecían un eco lejano. Sin una conexión real, el dinero perdía su sabor. Todo cambió un día al pensar que quizás necesitaba ayuda, así que decidió buscar una empleada. Desde el primer anuncio que publicó, el pueblo no dejó de murmurar. ¿Quién se atrevería a trabajar para el millonario que hace que sus cosechas brillen como el oro?, decían algunos. Y así fue como conoció a Clara. Clara llegó a la granja con una sonrisa amigable, pero sus ojos guardaban secretos. Era una joven fuerte, siempre lista para ensuciarse las manos, pero había un aire de tristeza que la envolvía. Mientras trabajaba codo a codo con Andrés, algo en su mirada le decía que su pasado era un laberinto del que aún no podía escapar. Mientras Andrés la veía correr por los campos, una conexión comenzó a florecer entre ellos. Las risas espontáneas y las miradas cómplices se convertían en el hilo conductor de sus días, y las sombras de la soledad se desvanecían lentamente. Pero el pasado de Clara estaba siempre presente, acechando en cada esquina. Ella guardaba un secreto familiar oscuro, uno que podía romper la felicidad que poco a poco estaban construyendo. Los rumores volaron de nuevo cuando se supo de su especial conexión. Una vieja rivalidad entre las familias de Andrés y Clara se reavivó como un fuego que nunca se había extinguido. Envidias y traiciones empezaron a surgir entre los habitantes del pueblo, creando un ambiente de tensión palpable. Las miradas se volvían suspicaces y los murmullos se convertían en cuchicheos venenosos que retumbaban en los oídos de Andrés. Andrés, quien había luchado tanto para levantar su imperio agrícola, comenzaba a preguntarse si era capaz de proteger lo que más empezaba a querer. Clara lo miraba con incertidumbre, su corazón latiendo entre la esperanza y el miedo. El peso de su pasado y la sombra de la rivalidad familiar se alzaban como una tormenta amenazante en el horizonte. Mientras las nubes se oscurecían, él se decía a sí mismo que el amor podía vencer cualquier dificultad. Mientras se esforzaban por mantener su conexión en medio de la tempestad, Andrés enfrentó una inquietante pregunta. ¿Podría su amor por Clara ser suficientemente fuerte para enfrentar la furia que se avecinaba? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Andrés se encontraba en la granja. La tensión le oprimía el pecho. La incertidumbre lo consumía. El amor por Clara y la sombra de su pasado se entrelazaban en una danza peligrosa. Los rumores del pueblo giraban como tormentas, pero él no podía alejarse de ella. Sin embargo, una profunda inquietud había comenzado a anidar en su interior, como una serpiente que se retorcía a la espera del momento adecuado para atacar. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, Andrés y Clara trabajaban en el huerto. Él la miraba de reojo, disfrutando de su risa contagiosa, hasta que una voz familiar interrumpió el momento. Era Marta, la madre de Andrés,
quien se acercaba con un brillo extraño en sus ojos. —¿Qué escondes, Clara? —preguntó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Clara se estremeció. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda. Marta había sido el pilar del hogar, pero su mirada ahora proyectaba una sombra de desconfianza. —Solo trabajo, señora —respondió Clara, aferrándose a su azadón—. No me engañes. No me gusta la forma en que miras a mi hijo —replicó Marta. Su tono se endureció. Andrés sintió el nudo en su garganta apretarse. —Madre, ¿qué estás diciendo? —interrumpió Andrés, la sorpresa mezclada con indignación. No quería que la tensión se convirtiera en un espectáculo. Pero Marta no se detuvo. —Tú no sabes lo que ella es, lo que su familia ha hecho y lo que me ha hecho a mí —dijo, y su voz tembló. Entonces, como si el mundo se detuviera, se reveló el secreto enterrado, aquel que nadie vio venir. Clara es hija de Miguel, el hombre que arruinó nuestro negocio, el que hizo que perdiéramos todo —gritó Marta, el veneno de las palabras llenando el aire. En silencio se hizo palpable. El chisporroteo del aire electrificó la atmósfera. Dio un paso atrás. Sus ojos se llenaron de confusión y dolor. Andrés sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La revelación sacudió su mundo. Todo lo que creía saber, todo lo que había sentido, se tambaleó como un edificio en ruinas. —Mamá, no sé de qué hablas, por favor. La voz de Clara, quebrada, aún intentaba defenderse. —He estado callada demasiado tiempo —replicó Marta con fervor. Ella jamás debió venir aquí. Te está utilizando, Andrés. Usa su pasado para destruirte. Andrés miró a Clara, buscando la verdad en su rostro. ¿Era posible que la mujer que había llenado su vida de luz fuese en realidad el eco de un pasado devastador? Sus pensamientos eran un torbellino. Clara bajó la mirada. Su rostro palideció. La duda se apoderó de él, pero él quería creer en ella. ¿Y si la historia de su familia no definía quién era realmente? El murmullo del pueblo, que había estado latente, ahora resonaba en su mente. Andrés sintió la presión de las miradas, las opiniones, el juicio colectivo. Estaba atrapado entre el amor que sentía por Clara y la lealtad a su propia familia. ¿Podía el amor triunfar sobre la historia que parecía atraparlos en su pasado? —Déjame explicarte, Andrés —susurró Clara, su voz temblorosa como una hoja en otoño. Pero antes de que pudiera terminar, un grito desgarrador interrumpió la conversación. Alguien había encontrado un cuerpo en el campo. El sonido cortante vibró como un eco aterrador, y el caos se desató. Las vidas de todos en el pueblo estaban a punto de cambiar para siempre. ¿Quién era el cuerpo? ¿Qué secretos se llevarían al más allá? Mientras el corazón de Andrés latía con fuerza, miró a Clara. La confusión y el miedo se reflejaban en sus ojos. El pasado, el presente, el futuro, todo se entrelazaba en una red de misterio y dolor que prometía estallar. Andrés miró a Clara, quien se tambaleaba entre el miedo y la confusión. El grito desgarrador aún retumbaba en el aire, y la atmósfera se cargó de tensión. Se giraron los dos, sus corazones latiendo al unísono, mientras corrían hacia el campo donde la multitud, ahora aglomerada, miraba con ojos desorbitados. La curiosidad y el terror mezclados emergían en cada rostro. —¿Quién es? —preguntó Andrés, casi en un susurro, mientras las sombras de árboles desnudos parecían querer devorar la luz de la tarde. Una figura del pueblo se acercó corriendo, la voz temblorosa. Es Marco, el hijo de la familia Pérez. Lo encontraron tirado. No respira. Las palabras calaron hondo. Marco había sido un amigo de la infancia de Andrés. La preocupación se transformó rápido en un helado escalofrío. La multitud murmuró, los ojos mirando hacia todos lados, buscando algún culpable. Clara se aferró a su brazo, temblándole la mano. De pronto, Marta, quien había
Permanecido en silencio, se adelantó. «Déjenme ver», dijo, empujando a la gente. Su rostro se transformó, una mezcla entre el horror y la resignación. Mientras el grupo se dispersaba, Andrés sintió que el aire se volvía más pesado. La visión de Marco, yaciendo sin vida en el suelo, trajo memorias dolorosas. Todavía recordaba la última vez que rieron juntos en el viejo granero. La rabia y la tristeza comenzaron a mezclarse en él como un cóctel explosivo. La escena se tornó surrealista. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, resonando con un eco sombrío. Clara miró a Andrés, sus ojos llenos de miedo. «Esto no puede estar pasando», murmuró, y sus labios temblaron. Andrés, en medio de la multitud, sintió el empuje de murmullos crecientes. «Dicen que se escucharon disparos en la granja de los Pérez esta mañana», comentó uno. «Tal vez algo oscuro se avecina», susurró otro, mientras la ansiedad comenzaba a consumir a todos. El rostro de Marta se tornó pálido, más blanco que el sol que se ocultaba. «Hay cosas que nunca debieron salir a la luz», dijo, sus ojos afilados como dagas. «No solo fue un accidente. Esto tiene que ver con Clara». Andrés la miró, los ojos enfocados en su madre. «¿Qué dices, madre?». Su voz se tornó severa, y el nudo de confusión e indignación se apretó en su pecho. Clara retrocedió, comprendiendo que el veneno de las palabras de Marta se propagaría rápidamente. Se habló sobre tu familia, Clara, los secretos que no has compartido. Recordemos cómo afectaron a todos aquí. Cada frase de Marta caía como una losa, aplastando cualquier chispa de esperanza que quedaba. Todo eso sonaba horrible. Pero lo que sucedió después rompió la atmósfera. Un grito desgarrador atravesó la multitud. Marco también era hijo de Miguel». El tiempo se detuvo. Los murmullos se convirtieron en un grito colectivo. La revelación prendió la chispa del caos. Andrés se volvió hacia Clara, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué? ¿Eso significa que tú...?» La incredulidad nubló sus pensamientos. Este secreto era más profundo de lo que jamás podía haber imaginado. «Clara, ¿por qué no me dijiste?». Su voz brotó, llena de dolor y traición. «Yo no tengo». No sabía que Marco, respondió Clara. Pero la expresión de su rostro cambió sutilmente y Andrés, por primera vez, vio algo más en sus ojos, como si el pánico y la culpabilidad pudieran ser miradas vacías, disfrazando algo más oscuro. Mientras la multitud se dispersaba, cada uno atrapado en sus propios miedos y secretos, Andrés sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El pasado, como una sombra implacable, caía sobre ellos, la confusión y el miedo. Las palabras de Marta resonaban en su mente, como un eco aterrador. «¿Qué más no sabes sobre tu familia, Clara?». Esa pregunta giraba sin parar. El silencio se volvió denso, pesado, como si la atmósfera presionara sobre sus hombros. Pero en medio del caos, un nuevo grito rompió el aire. «¡Es Marco!». Una voz conocida y angustiada atravesó la muchedumbre. Andrés se volvió y vio a Laura, la hermana de Marco, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. Laura, la respuesta que no quería escuchar. «Santiago, el primo de Miguel. Lo vi con él esta mañana. Estaba discutiendo con un grupo de hombres. Dijo que quería venganza». Su voz se quebró y el ambiente se llenó de tensión. Andrés sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Santiago y Miguel no podía permitir que esas sombras arruinaran lo que había comenzado a sanar en su vida. «¿Pero de qué hablas? ¿Por qué querría Santiago hacerle daño a Marco? Él era solo un niño». La desesperación le nublaba la mente. Las dudas comenzaban a tambalear sus asunciones. Clara se acercó, con lágrimas en los ojos. «Andrés, tal vez Marco supo algo sobre nuestra historia.
algo que nunca debí ocultarte. La angustia en su voz reverberó en él, pero no quería que sus panoramas se opacara por más secretos. No, Clara, no es el momento de ocultar más. La multitud empezó a dispersarse, perdiendo interés en Marco y volviendo a los rumores. Eran palabras de traición, de miedo. ¿Por qué no me dijiste que Santiago estaba involucrado? Andrés insistió, a la defensiva, como si cada letra de esa frase pudiera separarles un poco más. Porque no quería que esto nos afectara. No quería que te alejaras. Clara lo miró con intensidad. Pero ahora siento que ya no puedo guardarlo. Hay algo más, algo que puede estar conectando todo esto. Sus ojos se encontraron en un momento intenso. El cielo se oscureció, y el viento sopló a través del campo, llevándose consigo el aroma de la tierra. La multitud se había quietado, como si el aire se hubiera congelado. Algo grande estaba por suceder, y entonces el mundo pareció caer alrededor de ellos. Laura gritó otra vez. ¡Mira! Andrés siguió su mirada y vio a un hombre acercándose desde el bosque, caminando con paso firme. No era un extraño, era la imagen de su pasado. «¡Es Miguel!», gritó Marta, su rostro pálido de horror. Andrés sintió un torrente de adrenalina. Estaba de vuelta, el hombre que había destruido su familia, el que había arruinado sus sueños. Miguel se detuvo, sus ojos oscuros como la tormenta que se avecinaba. «Vengo a poner las cosas en orden», dijo con voz profunda, sabiéndose el centro de todas las miradas. «¿Cómo te atreves a aparecer aquí, después de todo?» Andrés no pudo contenerse, su voz retumbó con rabia. Pero Miguel simplemente sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Porque he venido a reclamar lo que es mío». La multitud se aglomeró, el silencio se volvió sepulcral. Andrés sintió el sudor en su frente, el nudo en su garganta. ¿Qué quería Miguel? ¿Tenía algo que ver con Marco? Antes de que pudiera preguntar, se escuchó un disparo resonante, un eco desgarrador que partió el aire. La multitud gritó. Lo inesperado detuvo el tiempo. Todos se volvieron hacia la dirección del sonido. Un murmullo de pánico llenó el espacio. Andrés estaba frozen, su mente luchando con el horror de lo que eso significaba. ¿Era un ataque? ¿Quién había disparado? «¡Corran!», gritó Laura, mientras el caos se desataba. La figura de Miguel se desvaneció entre la confusión, dejando a Andrés con la pregunta más inquietante. ¿Fue un plan que involucra a mi familia? ¿Y qué pasaría con Clara? Mientras las sombras se alargaban y el mundo que conocían comenzaba a desmoronarse, Andrés sintió una profunda conexión con Clara y la urgencia de descubrir la verdad. Nadie estaba a salvo. Todo estaba en juego ahora. ¿Estaban realmente preparados para enfrentar los secretos que amenazaban con destruirlo todo? Andrés estaba congelado, el eco del disparo resonando en su mente. La multitud se dispersó, como hojas arrastradas por el viento, y el caos se apoderó del ambiente. Las miradas iban de un lado a otro, llenas de miedo y confusión. Clara, al lado de Andrés, temblaba como una hoja en otoño. Sus ojos reflejaban la tormenta que se desataba en su interior. «¿Qué está pasando?», gritó alguien. La gente comenzó a gritar, a moverse, empujándose en busca de una salida clara. Andrés sentía su corazón latiendo con fuerza, casi como si quisiese escapar de su pecho. «Clara, necesitamos irnos de aquí», le dijo, tomando su mano, pero ella no se movía. Tenía la mirada perdida, como si buscara respuesta en medio del caos. «Andrés, no sé qué hacer». Su voz temblaba. El alboroto se incrementó, y del grupo de la multitud oyó voces disonantes que extendían rumores como fuego lamiendo madera seca. «Alguien ha disparado. ¿Por qué?». «Marco no estaba muerto. Lo han secuestrado», gritó Laura una vez más, su rostro demacrado por el miedo y la desesperación. «Todo esto es un juego terrible», murmuró Marta, acercándose, sus ojos ahora llenos de preocupación. La tensión era palpable.
y Andrés sintió que se le oprimía el pecho. El rostro de Laura se iluminó con un destello de determinación. «Voy a buscar ayuda. Necesitamos saber qué ha ocurrido realmente», dijo, dirigiéndose a la salida del campo. Pero antes de que pudiera dar un paso, Miguel apareció, y el aire se volvió pesado en su presencia. «Detente, todos deben escucharme», dijo Miguel, con su voz profunda y calma, como si el desorden no le afectara. La multitud se detuvo, absorbida por su figura autoritaria. «Este acto no es solo un accidente, es un mensaje», continuó, su mirada escaneando a los presentes. Andrés sintió que la rabia comenzaba a burbujear dentro de él. «¿Qué mensaje? ¿Quién te dio derecho a venir aquí?», le gritó. «Mira alrededor, Andrés, la familia de Clara y la mía. Nuestras historias están entrelazadas por algo más que solo casualidades», dijo Miguel, su voz resonando en las mentes de todos. Clara dio un paso al frente, sus ojos brillando intensamente. «¿Qué quieres decir? ¿Qué hay detrás de esto?», preguntó con voz firme. «Los secretos ocultos de nuestras familias están saliendo a la luz. Marco fue solo un peón en un juego que ha estado sucediendo entre nosotros», afirmó Miguel. Su declaración hizo que los murmullos comenzaran a tomar un giro oscuro. Con el tira y afloja de los rumores, Andrés, perturbado, sintió que algo no encajaba. «¿Qué estás ocultando?», interrogó a Miguel. «Lo que nunca entendiste, Andrés, es que la rivalidad entre nuestras familias es una faramalla profunda. En el fondo, somos más parecidos de lo que pensamos. Clara no es solo la hija de Miguel, ella es tu hermana», lanzó. El mundo se detuvo a su alrededor. Cada latido de su corazón se sintió como un trueno en medio de silencio sepulcral. La revelación fue como una bocanada de aire frío. Clara se cubrió la boca, los ojos abiertos como platos. Nadie se atrevió a respirar mientras la verdad se asentaba sobre ellos. Andrés sintió que se le desvanecía el suelo y su mente giraba, luchando por asimilar lo que Miguel acababa de revelar. «No, eso no puede ser cierto», fue lo único que pudo decir. «Es cierto», aseguró Miguel. «Nuestros padres hicieron un pacto, sellaron un destino que ninguno de nosotros eligió. El pasado puede regresar para reclamarnos a todos, y Marco es solo el comienzo». Andrés miró a Clara. La confusión y el dolor se reflejaban en su rostro. «¿Qué? ¿Cómo puede ser?». El miedo se apoderó de su corazón, y en ese momento el caos se tornó en una atmósfera sombría. El horizonte que antes parecía prometedor, ahora se veía aterrador. La vida que habían comenzado a construir se deshacía entre los dedos como arena. «Debemos actuar, no podemos quedarnos de brazos cruzados», gritó Clara, quebrantando el silencio que había caído. Pero ¿quién podía actuar cuando toda la verdad parecía haberse convertido en un veneno? Mientras la multitud se dispersaba y los ecos de los secretos llenaban el aire, Andrés sintió que el tiempo se deslizaba entre sus manos. Todo lo que habían creído, cada momento compartido, estaba en riesgo. Y lo peor de todo, ¿cómo podrían enfrentar un enemigo que ya estaba dentro de casa? Andrés cerró los ojos, sintiendo un nudo en la garganta. Una duda abrumadora lo invadía. ¿Podían esos sombríos secretos de sus familias transformar su amor en odio? ¿Podía realmente el amor enfrentar un pasado tan oscuro? Andrés estaba paralizado. El aire vibraba con la revelación de Miguel. Clara a su lado, lucía perdida, como un barco a la deriva en medio de una tormenta. «¿Clara es tu hermana?», le resonaban esas palabras en la cabeza. No podía comprenderlo. El murmullo de la multitud se convirtió en un vaivén de voces entrelazadas. Un océano de confusión. «No puede ser, eso es imposible», piensa. Sus ojos se nublaban mientras buscaba en el rostro de Clara, intentando despejar esa tormenta de incertidumbre. Su corazón latía con fuerza, pero también sentía que su estómago se retorcía por la angustia. En medio del caos, Clara avanzó un paso, su voz apenas un susurro. «Andrés,
Yo no sabía nada de esto. Nunca me dijeron qué. Su voz se quebró y el dolor en su mirada era palpable. Andrés sintió un nudo en la garganta. ¿Cuántos secretos más había ocultado su familia? ¿Cuántas traiciones se habían tejido entre sus vidas? La multitud se arremolinaba. Marta, la madre de Andrés, se acercó con el rostro pálido, la mirada fija en Miguel. Un hilo de sangre goteando de su frente. Andrés sintió que el corazón se le paraba por un instante. ¡No!, gritó. La confusión se intensificó, pero lo que vino después dejó a cada uno con la boca abierta. Marco con su último aliento murmuraba: «Santiago, no». Dejé de buscar, y con un parpadeo sus ojos se cerraron. Los murmullos se intensificaron y el pánico envolvió la escena. ¿Qué significa esto?, despreciaron la pregunta general. Clara avanzó, sus manos temblorosas sobre los labios, incapaz de aceptar la realidad. Esto no es posible. Esto no es real. La figura de Miguel se mantuvo firme, desafiando a todos. Lo que han hecho nuestras familias solo ha comenzado, y ahora uno de ellos ha vuelto, dijo, señalando a Santiago, quien apareció en la esquina, con una sonrisa retorcida en su rostro. No solo de la traición hablamos, sino de la sangre. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Por qué tan repentino? ¿Qué ha pasado con él? Santiago dio un paso al frente, sus ojos oscuros como la noche. Es hora de saldar cuentas. El pasado no puede ser enterrado, pronunció, y la multitud contuvo la respiración. De repente, todo se descontroló. Un tiro resonó, un eco claro en el caos antes de que todos se lanzaran al suelo. Unos gritos desgarradores envolvieron a la multitud. En medio del pánico, Andrés buscó a Clara, pero la perdió de vista. «Clara», gritó. Su voz se apoderó de él. «Esto no está terminado, Andrés», dijo Miguel mientras se alejaba. «Todos estamos conectados en este juego, y perder significa algo más que una derrota». Con esas palabras resonando, Andrés se sintió atrapado entre su amor por Clara y la inminente oscuridad que rodeaba a sus familias. A medida que el caos crecía y las miradas acusadoras se fijaban en él, una sola pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué tan profundo era el secreto que tanto daño había causado y qué nuevas verdades estaban por descubrir? El futuro parecía estremecerse, reflejando una opacidad que hacía temer lo inevitable que ya se acercaba. El caos se desató cuando el disparo resonó en el aire. Un instante de silencio absoluto siguió antes de que la multitud estallara en gritos y movimientos frenéticos. Andrés sintió el miedo a flor de piel, corriendo a buscar a Clara en medio de la confusión, pero todo parecía borroso, como si la realidad se desvaneciera ante sus ojos. «Clara», gritó, su voz apenas audible entre el clamor. Y entonces lo vio. Santiago, con una sonrisa perturbadora, se apartaba del tumulto, arrastrando a Clara de la mano. Sus ojos se encontraron un segundo. Un destello de desesperación y horror cruzó el rostro de Clara. «Andrés», gritó, su voz llena de pánico. «No, no, no». La palabra se escapó de sus labios, como un susurro roto. Sin pensar, Andrés corrió tras ellos, el corazón en un puño. Junto a él, Marta gritaba. Su madre estaba frenética, pero él no podía permitir que nada detuviera su carrera. Santiago la tenía, y eso era todo lo que importaba. De pronto, el escenario cambió. Una figura emergió del lado, una sombra que se movía con una agilidad peligrosa. La presión del momento convirtió el aire en un lienzo tenso, y lo que sucedió a continuación dejó a Andrés paralizado. Era Miguel, pero no solo Miguel, era su propio padre, Rafael. Él había estado desaparecido durante años. Andrés sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. «Papá, eres tú». La voz le temblaba. Su padre, un hombre que creía perdido para siempre, estaba ahí, en medio de todo el caos, con una mirada grave.
Andrés, ve por Clara, exigió, pero su voz era diferente, como si llevara el peso de secretos que nunca habían sido revelados. Santiago sonrió, mirando con burla sus intentos de detenerlo. Ha llegado la hora de terminar con esto de una vez por todas, hermano. Andrés sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Qué estás diciendo? La confusión se transformó en terror a medida que cada palabra de su padre resonaba, como un tambor desgarrador en su cabeza. Santiago y su padre. ¿Qué conexión existía entre ellos? Clara, atrapada entre la desesperación y el miedo, no tenía más que lágrimas en sus ojos. La multitud se aglutinaba, pero el mundo de Andrés se cerraba en un oscuro círculo de traiciones. ¿Por qué, papá? ¿Por qué ahora? Porque es el momento. El juego que nuestros padres comenzaron en el pasado finalmente está resurgiendo, y no podemos permitir que continúe. La voz de Rafael se fue apagando, y de sus labios se escapó algo que Andrés nunca hubiera imaginado. Clara no es solo tu hermana, también es la clave para deshacer este lío. Un murmullo de incredulidad recorrió la multitud, pero Andrés se sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo él. ¿La clave? ¿Para deshacer qué? Las palabras de su padre lo dejaron sin aliento. ¿Qué sabes, papá? ¿Qué es todo esto? Rafael se acercó, su mirada intensa. El pasado que creías olvidado está más cerca de lo que piensas. Santiago cree que lo que él hace puede desmantelar todo, pero no tiene idea de cuán profundamente está implicado. ¿Implicado en qué? Andrés sintió que su mundo se desmoronaba. La conexión entre Clara y ese oscuro legado lo había tocado en lo más interno. Y entonces el sonido de un nuevo disparo rompió el aire, esta vez más cerca. Marco estaba protegiendo un secreto. Gritó Laura, mientras el caos se desataba nuevamente. Todos los ojos se giraron hacia ella, y su voz resonó con fuerza. El secreto de que somos todos parte de esto. Andrés palideció. ¿Qué? Clara, aterrorizada, dio un paso atrás, y la multitud se aglutinó en un silencio expectante. La revelación de Laura fue como un rayo que iluminó el cielo oscuro. Santiago es el hijo que falta, el verdadero heredero de este conflicto. Los murmullos se tornaron en ecos de incredulidad, y una sensación de alivio mezclada con horror atravesó a Andrés. ¿Era posible? ¿El enemigo era parte de la familia? La cadena de secretos se había vuelto más complicada, más aterradora. Es hora de atar los cabos sueltos, dijo Santiago, una sonrisa macabra jugando en sus labios. El pasado de nuestros padres no puede ser borrado, y la sangre siempre habla. La realidad se volvió aún más peligrosa. Con la aparición de su padre y los secretos desgarradores, todo lo que Andrés creía haber entendido se transformaba en un campo minado. La confusión, la rabia y una nueva verdad se entrelazaban como hilos en una tapicería oscura. Un solo pensamiento cruzó su mente. ¿Cómo se enfrentarían la familia y el amor ante una verdad tan devastadora? La flecha del destino se estaba preparando para disparar y todos se encontraban en la diana del desenlace. ¿Cuántos más secretos se encerrarían en las sombras y quién sobreviviría a la tormenta que se avecinaba? Andrés estaba al borde del colapso. Todo lo que conocía daba vueltas a su alrededor. Miguel había revelado que Clara era su hermana, y la verdad comenzaba a tomar forma. Pero en ese preciso momento, la multitud estaba paralizada por el grito desgarrador de Laura. Él nunca murió. Todo fue una mentira. Un murmullo recorrió el grupo. Como una ola, las miradas pasaron de Andrés a Clara, de Clara a Miguel. Había una tensión palpable en el aire, una especie de electricidad que parecía hacer vibrar las ondas. ¿A qué te refieres, Laura? Andrés se adelantó, incapaz de ocultar el temor en su voz. Dentro de él un torbellino de emociones chocaba, mientras la revelación se agolpaba en sus labios. Marco no está muerto, nunca estuvo muerto, solo estaba ocultándose. La voz de Laura tembló, pero sus ojos resplandecían con una determinación feroz. Su vida ha estado en juego todo este tiempo, y por tu culpa,
por culpa de todos nosotros. Andrés se sintió como si la tierra se deslizara bajo sus pies. Las palabras de Laura eran como puños que golpeaban su mente. ¿Cómo? ¿Por qué? La multitud contenía la respiración, cada oído atento. Miguel, haciéndose el desentendido, observaba desde un rincón. Un destello de diversión cruzó su rostro, como si supiera más de lo que dejaba entrever. Siempre tuvo miedo, prosiguió Laura. Temía que lo mataran si descubrían que sabía algo sobre sus familias, algo que podía poner en peligro a todos. He estado en contacto con él en secreto. Él planeaba regresar. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué nunca me advertiste a mí? Andrés le gritó. Su voz resonó entre las sombras, amplificando la confusión. Las miradas se volvían hacia él, enojos asombrados y culpas veladas, porque pensaba que quizás nuestra familia podría ser lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a esto juntos, dijo Laura, la angustia apretando su pecho. No sabía que los secretos de esta familia eran más profundos que cualquier cosa que imaginara. Santiago se inclinó hacia adelante, con el aire de alguien que sabía que está en el centro de todo. Si lleva tiempo oculto, tal vez se lo han llevado, y si se entera de algo, todo ese tiempo de silencio habrá sido en vano. Basta todos ustedes, gritó Clara de repente, irrumpiendo con fuerza. No podemos seguir dando vueltas. Si de verdad Marco está vivo, necesitamos encontrarlo antes de que alguien más haga lo que ya intentaron. Fue en ese instante cuando la multitud contemplaba sus rostros, llenos de asombro, que todo se oscureció. La luz del campo parpadeó antes de apagarse, dejando a todos en la penumbra. El murmullos se transformaron en gritos de caos y desesperación. Un aire helado barrió la escena, y la presión en el pecho de Andrés creció intensamente. Una sombra se acercó rápidamente, y Andrés dio un paso atrás, sintiendo que el corazón se le detenía. Era otra figura, más alta, más oscura. En un movimiento rápido, la persona se lanzó hacia la multitud. «No se muevan, nadie se mueva». Un hombre fuerte, con un rostro cubierto por una máscara, apareció de la nada, haciendo un gesto amenazante con un arma en la mano. La multitud retrocedió, gritando al unísono, pero Andrés sintió que el mundo a su alrededor había estallado en un caos absoluto. «Marco sabe algo que no deben saber. No permitiré que se interpongan en nuestro camino». La voz del hombre resonó clara y fuerte, llenando de pánico cada rincón del campo. «No puede ser». Andrés respiró entrecortado. La conexión de su familia a todo esto era más profunda de lo que había imaginado. No solo se trataba de vínculos de sangre, sino que otros elementos, otras fuerzas, estaban jugando en el fondo. La vida de Marco, sus secretos, la existencia misma de Clara, todo estaba en riesgo. «Santiago, esto es tu culpa. ¿Por qué te uniste a todo esto?». La acusación salió con fuerza de los labios de Laura. Ese instante, el hombre enmascarado se giró hacia Santiago y su mirada era de desdén. «¿Te creías fuera de esto? Nunca lo estuviste», afirmó el enmascarado, mientras el terror se apoderaba de la multitud. «Y hoy todos ustedes tendrán su cuenta pendiente». El tiempo se detuvo. La confusión en las miradas de todos reflejaba el horror de lo que se avecinaba. En un segundo, la vida que alguna vez fue tan clara, tan sencilla, se desmoronó. Las preguntas latentes y los secretos se entrelazaron, creando un laberinto del que era casi imposible escapar. Mientras Andrés luchaba por encontrar respuestas, la figura del hombre enmascarado quedó como la sombra más oscura de su propio futuro. La historia que pensaba conocer se revelaba, cada vez más como una pesadilla, con múltiples giros, reality o ficción. Las respuestas estaban más allá de la penumbra. Todo lo que habían creído se tambaleaba, pero la urgencia se disparaba. En medio del pánico y el temor, ¿estarían todos listos para enfrentar lo que se avecinaba en la noche oscura? El caos se adueñó del campo
cuando el hombre enmascarado levantó su arma. El tiempo parecía detenerse. Miradas de horror se cruzaron entre amigos y familiares, mientras el miedo se apoderaba del ambiente. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Andrés, la voz quebrada por la desesperación. Las palabras apenas salían de sus labios. Temía que cualquier movimiento fuera suficiente para desencadenar la violencia. Marco no debe haber hablado. No debe saber lo que sabe, dijo el enmascarado, su voz grave y fría como el acero. Esta historia no es solo de familias enemigas. Se trata de secretos más oscuros que arrastramos en nuestras venas. ¿Qué secretos? ¿De qué hablas? La exigencia de Andrés resonó, pero el hombre continuó ignorándolo. Clara, temblando, se adelantó. Tú no puedes hacer esto. Hay vidas en juego. Deja a Marco en paz. Las lágrimas llenaban sus ojos. Con un movimiento brusco, el hombre giró hacia ella. Silencio. No quiero que ninguno de ustedes se involucre más. Este es un asunto familiar que debe resolverse de una vez por todas. La atmósfera era cargada, el aire agitado. Todos contenían la respiración, preguntándose quién era este hombre y ¿qué demonios quería? En ese momento, el cielo se oscureció de repente, como si el universo tuviera planes más oscuros. Un fuerte trueno retumbó, y la tierra vibró levemente, sumiendo a todos en un estado de alerta. «Detente», gritó Andrés, pero el hombre enmascarado se movió rápidamente hacia la multitud, empujando a quienes se interpusieron. «Si Marco habla, todo estará en peligro», repitió, acercándose cada vez más a su objetivo. Justo cuando el pánico alcanzaba su punto máximo, un destello de luz iluminó el campo. Todos miraron hacia arriba, esperando ver una tormenta, pero no. Era un coche que se acercaba rápidamente, lleno de luces brillantes, atravesando la oscuridad. El sonido del motor resonaba como un rugido en la distancia. El enmascarado miró hacia el coche con una mezcla de sorpresa y enojo. ¿Quién se atreve a interrumpir esto? Su voz denotaba cierta vulnerabilidad que había carecido hasta ese momento. El automóvil frenó bruscamente en la entrada del campo, dejando una nube de polvo a su paso. La puerta se abrió, y de ella salió un hombre enfundado en un abrigo largo. Y cuando su rostro fue visible, Andrés sintió el mundo girar a su alrededor. Era Miguel, el padre de Clara, que había estado desaparecido durante años. Nadie sabía si estaba muerto o vivo. «¡Basta!», gritó. Una autoridad resonaba en su voz. Todos lo miraron boquiabiertos, algunos temblando. «Andrés, Clara, no dejen que esto continúe. Hay cosas que no comprenden», continuó Miguel con una intensidad palpable, sus ojos escudriñando la escena. «No se trata solo de la rivalidad. Es algo mucho más profundo». El hombre enmascarado frunció el ceño. «¿Tú estás vivo?». El temor comenzó a deslizarse detrás de su fachada amenazante. Andrés sintió una mezcla de alivio y asombro, pero también una creciente confusión. «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no nos dijiste que estabas vivo?». Miguel ignoró a Andrés, miró directo al rostro del enmascarado. «El pasado ha regresado para reclamarnos, y tú lo sabes. Pero no puedo dejar que hagas daño a mi familia». El viento soplaba con fuerza, creando un espectáculo casi cinematográfico. Los murmullos retumbaban entre los presentes, incapaces de procesar la abundante revelación. De repente, el hombre enmascarado se abalanzó sobre Miguel en un intento de desarmarlo, pero en un giro brusco, Miguel se apartó y sacó un arma de su abrigo. El caos se intensificó, gritos resonaron en el campo. «¡No, no, no!», Andrés gritó, el pánico brotando de su pecho, y en un segundo, antes de que alguien pudiera reaccionar, el hombre enmascarado se desplomó al suelo, un disparo limpio resonando. La confusión se tornó en terror absoluto. Todos se quedaron helados, como si el tiempo se hubiera detenido nuevamente. Pero lo que sucedió a continuación dejó a todos con la boca abierta. Mientras el cuerpo caía al suelo, la máscara se rompió.
revelando un rostro conocido. Era Marco. La verdad se desnudaba ante ellos. Antes de que las voces pudieran estallar en caos, él, con los ojos desorbitados, pronunció: «No estaba muerto. Me escondía para protegerlos». La multitud contuvo la respiración mientras se realizaba esta terrible revelación. ¿Todo había sido un juego de engaños? Cada conexión, cada mentira comenzaba a cobrar sentido, pero también lanzaba más preguntas al aire. ¿Cuánto tiempo había estado al tanto? ¿Quién había estado tirando de los hilos en las sombras? El nudo en el pecho de todos apretó aún más. La vida de Marco y su papel en este rompecabezas era un completo misterio que había arrojado todo en el caos. Andrés miró a Clara, quien parecía palidecer aún más. «¿Qué significa esto?», murmuró ella, casi sin voz. La revelación del rostro de Marco, la conexión de Miguel, había roto las barreras del entendimiento. La confusión se hacía eco en todos, mientras más secretos esperaban salir a la luz. El futuro se presentaba amenazador, y el panorama que había forjado en su mente se desmoronaba al instante. Entendió que todo lo que creía saber había cambiado para siempre. «¿Qué más nos estás ocultando, Marco?», Andrés preguntó con la voz entrecortada. Nadie podía soportar el silencio que pesaba sobre ellos. En ese momento crítico, la historia que habían creído se transformaba en una espiral de engaños, y la única certeza era que el camino adelante estaba lleno de incertidumbre. ¿Qué revelaciones estarían por venir? ¿Quién más podría estar jugando, oculta en la penumbra? La noche amenazaba con ocultar más secretos que nunca imaginaron, y la búsqueda de la verdad apenas comenzaba. La confusión reinaba en el aire, mientras el cuerpo de Marco yacía en el suelo. Su rostro, descompuesto por el horror, revelaba verdades ocultas que estallaron en el silencio. Andrés, aún procesando el shock de la revelación, sintió que su pecho se oprimía. Clara, al lado de su hermano, solo podía abrir los ojos como platos, atrapada entre el pasado y una realidad devastadora. ¿Por qué no dijiste nada, Marco?». Andrés apenas podía formar las palabras. Su voz temblaba. La multitud, en un murmullo de incredulidad, miraba a su alrededor como si la respuesta pudiera estar escondida en la sombra. «Tuve que protegerlos. Estaba buscando la forma de salir de todo esto, del legado maldito que nos persigue», murmuró Marco, sus ojos llenos de dolor y arrepentimiento. La atmósfera se volvió densa. Un silencio pesado se adueñó del campo mientras todos contenían la respiración. Santiago, aún aturdido, miró a su alrededor con desdén. «Ahora entienden. Esto no es solo un juego de familias enfrentadas. Es un juego de supervivencia. Lo que hemos hecho está más allá de tirar piedras», sentenció. Su voz resonó como un trueno. Pero Andrés sabía que el momento crítico había llegado. «Esto tiene que parar», gritó Clara, con una valentía feroz en sus ojos. «Debemos unirnos. No dejar que nuestros padres sigan dictando nuestro destino. No más muertes, no más secretos». Su declaración hizo eco en el campo, resonando en cada corazón y mente presentes. Miguel, el padre de Clara, dio un paso al frente. «Los errores del pasado nos llevaron a este caos, pero si somos sinceros y enfrentamos lo que somos, puede que haya una forma de salir de este laberinto», dijo, su tono ahora más tierno, más humano. Las miradas se cruzaron. Un hilo de esperanza comenzaba a tejerse entre las sombras. «Pero, ¿cómo? Si todo esto ha sido un infierno», Laura interrumpió, luchando contra las lágrimas. «¿Cómo podemos confiar en quienes nos han mentido toda la vida?». «Con una verdad común», respondió Andrés, mientras miraba a Marco, quien al fin se incorporaba, el dolor aún grabado en su rostro. «Si todos compartimos nuestro lado de la historia, puede que nunca logremos sanar, pero quizás consigamos encontrar un camino hacia la redención». Las palabras funcionaron como un hechizo, y poco a poco
el ambiente cambió. La furia comenzó a desvanecerse mientras el grupo se unía. Hablemos, honestamente, insistió Clara. Cada uno de nosotros debe compartir su parte de la historia. Y así, entre sollozos y desahogos, cada uno reveló su verdad. Se compartieron secretos, miedos y anhelos. Andrés entendió que todos sufrían de las mismas heridas, solo que de maneras distintas. Marco, al relatar su dolor, descubrió que la familia no solo estaba unida por la sangre, sino por experiencias compartidas, tanto las buenas como las malas. Las tensiones comenzaron a calmarse y las pugnas familiares dieron paso a un entendimiento mutuo. La mezcla de emociones, frustración, rabia, amor perdido, se transformó en un lazo que uniría sus historias. El sol se fue ocultando tras las montañas, proyectando un resplandor dorado sobre ellos. Una nueva esperanza emergía, naciendo como un brote entre las cenizas. Miguel y Marta, desde el horizonte, miraban con un destello de orgullo en sus ojos, mientras el ciclo de dolor comenzaba a romperse. «Es hora de empezar de nuevo», concluyó Miguel, su voz resonando con firmeza. Y mientras se unían en un abrazo, comprendieron que el paso hacia adelante era la verdad y la empatía. Pero, en lo profundo de la noche, una sombra observaba, una figura familiar con un rostro conocido, esperando oportunamente en la penumbra. Y aquí es donde nos despedimos. Pero antes de irte tú, amante de las historias, tienes que hacer algo importante. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan vivir esta experiencia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. El futuro de nuestras historias está en tus manos.